Mamá, a partir del próximo salario, vamos a cambiar todo tu dinero a mi cuenta. Esas fueron las palabras que mi hijo Lorenzo me dijo aquella tarde de jueves, mientras tomaba café en mi cocina como si estuviera proponiendo algo completamente normal. Como si estuviera haciendo un favor. Como si yo fuera incapaz de manejar mi propio dinero a los 62 años. Yo lo miré fijamente. No dije nada por unos segundos. Solo observé sus ojos, buscando algo que me explicara por qué mi propio hijo, el niño que crié sola, que alimenté con el sudor de mi frente, me estaba pidiendo acceso total a mi cuenta bancaria. Pero no encontré nada. Solo vi esa sonrisa tranquila, esa seguridad de quien sabe que tiene el control. Así que respiré hondo y le dije que sí, que me parecía bien, que confiaba en él. La sonrisa de Lorenzo se amplió. Se puso de pie, me dio un beso rápido en la frente, de esos besos mecánicos que no significan nada, y me dijo que era lo mejor. Que así yo no tendría que preocuparme por nada. Que él se encargaría de todo. Que era por mi bien. Por mi bien. Esas palabras se quedaron flotando en el aire después de que él salió de mi casa. Esa misma noche, como cada viernes, Lorenzo volvió. Pero no volvió solo. Llegó con su esposa, como siempre lo hacía. Llegó esperando que yo tuviera la cena lista, esperando que la mesa estuviera puesta, esperando que hubiera comida caliente y gratuita como todos los viernes durante los últimos 3 años. Yo los escuché llegar. Escuché sus pasos en la entrada. Escuché la llave que yo misma le había dado girando en la cerradura. Escuché la puerta abriéndose. Y entonces escuché el grito. Fue un grito agudo, desesperado. El grito de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. El grito de alguien que acaba de darse cuenta de que las cosas no iban a ser como pensaba. Me quedé sentada en mi silla, en la cocina vacía, en la casa vacía, escuchando ese grito que retumbaba en las paredes. No me moví. No fui a ver qué pasaba. Ya sabía qué pasaba. Lorenzo entró corriendo a la cocina. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Detrás de él venía su esposa, con la misma expresión de shock, de incredulidad. «Mamá», gritó Lorenzo. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Dónde está todo? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está la televisión? ¿Dónde está todo lo que había aquí?» Yo lo miré con calma, con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Y le dije, con la voz más suave que pude encontrar, que había vendido algunas cosas. Que necesitaba el dinero. Que, después de todo, si él iba a manejar mis finanzas, yo necesitaba asegurarme de tener algo de efectivo primero. Su rostro cambió de pálido a rojo. De soca furia. Dio un paso hacia mí, y por primera vez en mi vida, vi a mi hijo como lo que realmente era. No como el niño que yo había criado. No como el joven que yo había ayudado a construir su vida. Sino como un extraño. Como alguien que me miraba con desprecio. Con rabia. Con algo que se parecía peligrosamente al odio. «Estás loca», me dijo. «Estás completamente loca. ¿Cómo se te ocurre vender las cosas sin consultarme? Ahora, ¿cómo vamos a ver la televisión cuando vengamos? ¿Cómo vamos a estar cómodos aquí?» Esa fue la frase que lo cambió todo. ¿Cómo vamos a estar cómodos aquí? No cómo vas a estar cómoda tú, mamá. No te preocupaste por cómo te afecta esto, sino cómo íbamos a estar cómodos ellos. Como si mi casa fuera su extensión. Como si mis cosas existieran para su conveniencia. Su esposa se acercó entonces. Me miró con esos ojos que siempre me habían parecido fríos, calculadores, y dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que yo estaba siendo egoísta. Que estaba pensando solo en mí misma. Que ellos venían cada semana a hacerme compañía, a asegurarse de que yo estuviera bien, y que así era como yo les pagaba. Egoísta. Yo. La mujer que había trabajado doble turno durante años para que Lorenzo pudiera estudiar. La mujer que había renunciado a rehacerme una vida después de que su padre nos abandonara porque no quería que mi hijo creciera con un padrastro. La mujer que había vivido en apartamentos pequeños, que había usado ropa vieja, que había comido lo mínimo para que él pudiera tener todo lo que necesitaba. Egoísta. Lorenzo se quedó ahí parado, mirándome como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Y entonces dijo algo que me partió en dos. Dijo que tal vez había sido un error proponerme lo de la cuenta bancaria. Que tal vez yo no estaba en condiciones de tomar buenas decisiones.
que tal vez necesitaba más ayuda de la que él pensaba. Más ayuda. Como si yo fuera una carga. Como si fuera una anciana incapaz que necesitaba ser controlada. Me levanté de mi silla entonces. Los miré a los dos. Y les dije, con una voz que salió más fuerte de lo que esperaba, que la cena no estaba lista. Que no había cena. Que si tenían hambre, podían ir a comer a otro lado. El silencio que siguió fue denso, pesado. Lorenzo me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Su esposa soltó una risa seca, amarga, y murmuró algo sobre respeto y gratitud. Y entonces Lorenzo dijo la frase que todavía escucho en mi cabeza cuando cierro los ojos por las noches. Dijo, con una frialdad que nunca le había conocido, que yo debería tener cuidado. Que una mujer de mi edad, sola, sin familia que realmente se preocupara por ella, podía terminar muy mal. Que él era lo único que yo tenía. Que debería recordar eso antes de hacer estupideces. Se fueron entonces. Salieron de mi casa dando portazos, dejando un rastro de rabia y amenazas veladas. Los escuché subirse al auto. Escuché el motor encenderse. Escuché cómo se alejaban. Y me quedé ahí, de pie en mi cocina vacía, en mi casa vacía, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Pero no era tristeza lo que sentía. No era desesperación. Era algo diferente. Era claridad. Era la certeza absoluta de que mi hijo no me amaba. De que tal vez nunca me había amado. De que yo era solo un recurso para él. Una fuente de dinero, de comida, de comodidad. Me senté de nuevo en mi silla. Miré las paredes desnudas de mi sala. Miré los espacios vacíos donde antes había muebles que yo había comprado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sonreí. Porque Lorenzo no sabía algo. No sabía que yo no había vendido los muebles por dinero. Los había vendido para enviar un mensaje. Para ver cómo reaccionaba. Para confirmar lo que ya sospechaba en el fondo de mi corazón. Y había reaccionado exactamente como yo esperaba. Con rabia. Con indignación. Con la actitud de alguien que se siente con derecho sobre las cosas de otra persona. Esa noche, mientras estaba sentada en la oscuridad de mi casa vacía, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a suplicar. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a observar. Iba a esperar. Iba a dejar que Lorenzo creyera que había ganado. Y entonces, cuando menos lo esperara, cuando estuviera más confiado, más seguro de su control sobre mí, iba a mostrarle quién era realmente Fátima Meneses. No la madre sumisa que él creía conocer, sino la mujer que había sobrevivido a un matrimonio roto, a la pobreza, a años de trabajo duro. La mujer que sabía exactamente cómo protegerse. La mujer que él nunca debió subestimar. Hubo un tiempo en que yo creía que ser madre era suficiente, que el amor que yo daba sería devuelto naturalmente, como si fuera una ley universal, que los sacrificios que hacía cada día construirían algo sólido, algo inquebrantable entre mi hijo y yo. ¡Qué equivocada estaba! Lorenzo nació en una noche de tormenta, hace 34 años. Su padre, el hombre que me había prometido una vida juntos, se fue cuando el niño tenía apenas 2 años. Dijo que no estaba listo para ser padre, que necesitaba encontrarse a sí mismo, que yo lo entendería algún día. Nunca lo entendí, pero tampoco me quedé esperando que regresara. Me quedé sola con un niño pequeño, un apartamento de 2 habitaciones que apenas podía pagar, y un trabajo de secretaria que pagaba $800 al mes. No era suficiente. Nunca era suficiente. Así que conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Dejaba a Lorenzo con mi vecina, una señora mayor que me cobraba $50 a la semana por cuidarlo. Trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la oficina. Llegaba a casa, le daba de cenar a Lorenzo, lo bañaba, lo acostaba. Y entonces salía de nuevo, a las 9 de la noche, a limpiar edificios hasta las 2 de la madrugada. Dormía 4 horas. Y volvía a empezar. Así durante años. Durante tantos años que perdí la cuenta. Recuerdo que Lorenzo siempre quería las zapatillas de marca que usaban los otros niños en la escuela. Costaban $120. Yo ganaba $1,200 al mes entre los 2 trabajos.
$120 era casi todo el dinero que yo tenía para comida durante 2 semanas. Pero se las compré. Porque no quería que mi hijo se sintiera menos que los demás. Porque quería que supiera que su madre haría cualquier cosa por él. Comí arroz y frijoles durante un mes entero para poder pagarle esas zapatillas. Cuando Lorenzo cumplió 18 años, quiso ir a la universidad. Una universidad privada que costaba $15,000 al año. Yo no tenía ese dinero. No tenía ni la 10ª parte de ese dinero. Pero fui al banco y pedí un préstamo. Me endeudé por 4 años completos de educación que terminé pagando durante 10 años después. 10 años pagando un préstamo para que mi hijo tuviera un título universitario. Él se graduó. Consiguió un buen trabajo. Ganaba $3,000 al mes. El doble de lo que yo ganaba después de 30 años trabajando. Y yo estaba feliz. Pensaba que finalmente él podría construir su vida. Que finalmente yo había hecho bien mi trabajo como madre. Pero Lorenzo no se fue de mi casa inmediatamente. Dijo que quería ahorrar dinero. Que quería tener una base sólida antes de independizarse. Yo le dije que por supuesto, que mi casa era su casa, que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Se quedó 5 años más. 5 años en los que yo seguía trabajando mis 2 empleos. 5 años en los que yo pagaba la renta, pagaba la comida, pagaba los servicios. 5 años en los que Lorenzo ahorraba cada centavo de su salario porque no tenía que pagar nada. Cuando finalmente se fue, no fue para alquilar un apartamento. Fue para comprar una casa. Una casa de $200,000 que pudo pagar de contado porque había ahorrado todo su dinero durante esos 5 años viviendo gratis en mi casa. Yo estaba orgullosa. Le dije que estaba orgullosa. Y lo estaba. Pensaba que había hecho bien en ayudarlo. Pensaba que ahora que él tenía su propia casa, tal vez podría ayudarme a mí. Tal vez yo podría trabajar menos. Tal vez podría descansar un poco. Pero eso nunca pasó. Lorenzo se casó 2 años después de mudarse. Su esposa era una mujer elegante, de esas que siempre visten bien, que siempre tienen las uñas perfectas, que siempre hablan con ese tono de voz que suena educado pero que esconde desdén. Desde el principio noté que me miraba diferente. Como si yo fuera algo inferior. Como si no entendiera por qué Lorenzo venía de donde venía. En la boda, que costó $30,000, yo me senté en una mesa al fondo. No en la mesa principal con la familia. Lorenzo me explicó que era porque había mucha gente importante, clientes de su trabajo, y que necesitaban esas mesas para ellos. Yo dije que entendía. Sonreí en las fotos. Bailé cuando me lo pidieron. Y me fui a casa sola esa noche, sintiéndome extrañamente vacía. Después de la boda, las visitas de Lorenzo se volvieron menos frecuentes. Antes venía a verme 2 o 3 veces por semana. Después de casarse, venía una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Siempre con prisa. Siempre mirando el teléfono. Siempre con alguna excusa para irse temprano. Yo no decía nada. No quería ser la madre pesada, la madre que reclama, la madre que no entiende que su hijo tiene su propia vida ahora. Pero entonces empezaron a venir los viernes por la noche. Siempre a la hora de la cena. Siempre sin avisar. Siempre esperando que yo tuviera comida lista. Al principio me alegraba. Pensaba que finalmente Lorenzo quería pasar tiempo conmigo. Que finalmente me extrañaba. Así que cocinaba sus platillos favoritos. Ponía la mesa bonita. Compraba postre. Pero noté algo. Noté que Lorenzo nunca venía solo. Siempre traía a su esposa. Y noté que nunca venían a platicar. Venían a comer. Llegaban, se sentaban, comían, y se iban. A veces se quedaban 1 hora. A veces menos. Noté también que nunca traían nada. Nunca una botella de vino. Nunca un postre. Nunca dinero para ayudar con la comida. Nada. Una noche, después de que se fueron, conté cuánto había gastado en la cena. $45. $45 que yo no tenía de sobra. $45 que significaban que yo tendría que trabajar horas extras para compensar. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que para Lorenzo, yo me había convertido en un servicio. Un restaurante gratis. Un lugar donde podía venir a comer sin pagar, sin siquiera agradecer realmente.
Empecé a notar otras cosas también. Noté que cuando yo le pedía ayuda con algo, siempre tenía excusas. Que cuando necesitaba que me llevara al médico porque mi auto estaba descompuesto, siempre estaba ocupado. Que cuando le mencioné que mi refrigerador estaba haciendo ruidos extraños y que temía que se descompusiera pronto, me dijo que comprara uno nuevo, como si tuviera $500 guardados para emergencias. No los tenía. Apenas tenía para llegar a fin de mes. Pero lo que más me dolió fue el cumpleaños. Mi cumpleaños número 60. Lorenzo llegó 2 horas tarde. Sin regalo. Sin tarjeta. Con una excusa sobre el tráfico. Se quedó 20 minutos. Comió el pastel que yo misma me había comprado porque no quería pasarlo sola. Y se fue. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado en años. Porque finalmente entendí algo que había estado negando durante mucho tiempo. Entendí que para mi hijo, yo ya no era importante. Que yo era solo un recurso. Algo que estaba ahí, disponible, esperando a ser usado cuando lo necesitara. Y lo peor de todo era que yo lo había permitido. Yo había establecido ese patrón. Yo nunca le había pedido nada. Nunca le había dicho que me sentía usada. Nunca le había dicho que necesitaba más de él que solo visitas de 20 minutos y cenas de viernes por la noche. Porque tenía miedo. Miedo de que si reclamaba, si pedía, si exigía, él desaparecería por completo. Y la idea de perder a mi hijo, incluso a este hijo que apenas me veía, me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Así que seguí siendo la madre conveniente. La madre silenciosa. La madre que siempre estaba ahí, que siempre tenía la puerta abierta, que nunca causaba problemas. Hasta aquella tarde de jueves. Hasta que Lorenzo me dijo que quería manejar mi dinero. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, despertó. Una voz pequeña pero clara que me dijo que esto no estaba bien. Que esto era el principio de algo peor. Pero incluso entonces, incluso con esa voz susurrando en mi cabeza, le dije que sí. Porque todavía tenía esperanza. Todavía quería creer que mi hijo me amaba. Que me protegería. Que haría lo correcto. Qué tonta fui. El lunes siguiente, Lorenzo llegó a mi casa con papeles. Muchos papeles. Los extendió sobre la mesa de la cocina con esa sonrisa que ahora me parecía diferente, menos cálida, más calculadora. Mamá, esto es simple, me dijo. Solo necesito que firmes aquí, aquí y aquí. Son los documentos para que yo pueda tener acceso a tu cuenta. Para que pueda transferir tu salario automáticamente cada mes. Así yo me encargo de pagar tus cuentas, de administrar todo. Tú no tendrás que preocuparte por nada. Miré los papeles. Eran formularios del banco. Formularios de autorización. Leí las letras pequeñas, esas que normalmente la gente ignora. Y vi algo que me heló la sangre. No era solo acceso a mi cuenta. Era poder completo. Era la autoridad para hacer transferencias, para cerrar cuentas, para tomar decisiones financieras en mi nombre. Lorenzo, esto dice que tú tendrías control total sobre mi dinero, le dije. Él asintió, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, mamá. Así es más fácil. Así puedo manejar todo sin tener que estar pidiéndote autorizaciones cada vez. Es por practicidad. Practicidad. Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Practicidad para quién?, me pregunté. Pero no lo dije en voz alta. Tomé el bolígrafo que él me ofrecía. Lo sostuve en mi mano. Y por un momento, estuve a punto de firmar. Estuve a punto de entregarle todo. Porque eso era lo que yo había hecho siempre. Confiar. Entregar. Creer. Pero entonces recordé la noche del viernes. Recordé su cara de furia cuando vio la casa vacía. Recordé sus palabras. Recordé cómo me había amenazado, aunque él probablemente ni siquiera se daba cuenta de que eso había sido una amenaza. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. ¿Sabes qué, Lorenzo? Dame unos días para pensarlo. Quiero leer todo con calma. Quiero estar segura. Su expresión cambió. Solo por un segundo. Solo un flash de irritación que cruzó su rostro antes de que volviera a sonreír. Mamá, no hay nada que pensar. Es simple. Pero bueno, si quieres tomarte unos días, está bien. Se fue entonces. Pero dejó los papeles.
como si asumiera que yo terminaría firmándolos de todas formas. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando esos papeles sobre la mesa de la cocina. Y algo en mi interior me decía que esto no era por mi bien. Que esto era el principio de algo que yo no podría revertir una vez que empezara. Al día siguiente fui al banco. Fui temprano, antes de mi trabajo. Le pedí a la señorita en la ventanilla que revisara mi cuenta, que me mostrara todos los movimientos de los últimos 6 meses. Ella imprimió los papeles. Eran varias hojas. Yo las revisé cuidadosamente, línea por línea. Y entonces lo vi. Lo vi y sentí que el piso se movía bajo mis pies. Había un retiro que yo no había hecho. Un retiro de $1,200. De hace 3 meses. $1,200 que habían salido de mi cuenta y que yo no recordaba haber sacado. Le pregunté a la señorita si podía ver más detalles. Ella revisó en su computadora. Y me dijo algo que me dejó sin aire. Me dijo que ese retiro había sido hecho en una sucursal al otro lado de la ciudad. Con mi tarjeta de débito. Pero yo nunca había ido a esa sucursal. Y mi tarjeta estaba en mi cartera. Siempre había estado en mi cartera. Excepto por una vez. Recordé entonces. Recordé que hace 3 meses, Lorenzo había venido a visitarme. Yo estaba en la ducha cuando él llegó. Le grité que entrara, que la puerta estaba abierta. Cuando salí, él estaba en la sala, esperándome. Nos sentamos a platicar. Y en algún momento, yo fui a la cocina a preparar café. Mi cartera estaba en mi bolso. Mi bolso estaba en la sala. Con Lorenzo. Sentí náuseas. Sentí que todo el mundo se inclinaba de una manera extraña. Porque esto solo podía significar una cosa. Significaba que mi hijo había tomado mi tarjeta. Había memorizado o fotografiado los números. Y había sacado dinero de mi cuenta sin mi permiso. Le pregunté a la señorita del banco si había alguna manera de saber exactamente qué había pasado con ese retiro. Ella me dijo que necesitaba presentar una reclamación formal. Que el banco investigaría. Que podría tomar varias semanas. Le dije que lo pensaría. Y salí del banco sintiendo que ya no conocía a mi propio hijo. Pero no hice la reclamación. Todavía no. Porque necesitaba estar segura. Necesitaba saber si esto había sido solo una vez o si había más. Los siguientes días los pasé revisando todo. Cada papel que tenía en mi casa. Cada documento. Cada estado de cuenta viejo que había guardado en una caja en mi armario. Y encontré más cosas. Encontré que hace 2 años, cuando yo estaba en el hospital por una neumonía, alguien había usado mi seguro médico para consultas que yo no había hecho. Consultas en clínicas que yo no conocía. Consultas que habían agotado mi cobertura anual, razón por la cual yo había tenido que pagar de mi bolsillo algunos medicamentos ese año. Encontré también que había una tarjeta de crédito a mi nombre que yo no recordaba haber solicitado. Una tarjeta con un saldo de $3,000. $3,000 en compras que yo no había hecho. En tiendas donde yo nunca había entrado. Llamé al banco de la tarjeta de crédito. Les pregunté cuándo se había abierto esa cuenta. Me dijeron que hacía 18 meses. Les pregunté si podían decirme dónde se habían hecho las compras. Me dieron una lista. Ferreterías, tiendas de electrónica, tiendas de muebles para el hogar. Lorenzo había comprado una casa hacía 2 años. Lorenzo había renovado esa casa. Y al parecer, Lorenzo había usado mi crédito para hacerlo. Me senté en el piso de mi habitación, rodeada de papeles, sintiendo como todo lo que yo había creído sobre mi vida se desmoronaba. No era solo el dinero. Era la traición. Era saber que mi hijo me había estado robando durante años. Que me había visto como una fuente ilimitada de recursos. Que nunca había tenido intención de cuidarme o protegerme. Lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y entonces me sequé la cara, recogí todos los papeles, y tomé una decisión. No iba a confrontarlo todavía. No iba a gritarle ni a reclamarle. Porque sabía que si lo hacía, él negaría todo. Diría que yo estaba confundida. Diría que yo estaba senil. Diría cualquier cosa para hacerme dudar de mi propia memoria, de mi propia cordura. No. Yo iba a ser más inteligente que eso. Iba a recopilar pruebas. Iba a documentar todo.
Iba a construir un caso tan sólido que él no pudiera negarlo. Y entonces, solo entonces, actuaría. El viernes de esa semana, Lorenzo volvió. Como siempre, a la hora de la cena. Como siempre, esperando que yo tuviera comida lista. Pero esta vez yo había cocinado diferente. Había hecho su platillo favorito. Pollo en salsa con arroz. El mismo platillo que le hacía cuando era niño y llegaba triste de la escuela. El platillo que le decía cuánto lo amaba sin necesidad de palabras. Se sentó a la mesa con su esposa. Comieron. Hablaron de cosas superficiales. Del trabajo. Del clima. De la nueva película que querían ver. Yo los observé. Los observé como si los estuviera viendo por primera vez. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que Lorenzo comía mi comida con la misma indiferencia con la que se comería una hamburguesa de comida rápida. No había gratitud en sus ojos. No había amor. Solo había el acto mecánico de comer algo gratis. Cuando terminaron, Lorenzo sacó los papeles del banco otra vez. Los puso sobre la mesa, justo al lado de su plato vacío. Mamá, ya pasaron los días que pediste. Ya lo pensaste, ¿verdad? Firma esto y yo me encargo de todo. Lo miré directamente a los ojos. Y le dije, con la voz más tranquila que pude encontrar, que todavía no estaba segura. Que necesitaba más tiempo. Su esposa resopló. Fátima, esto es ridículo. Lorenzo solo está tratando de ayudarte. No entiendo por qué eres tan desconfiada. Desconfiada. Ella me llamó desconfiada. Y lo más triste era que tenía razón. Pero no de la manera que ella creía. Lorenzo se puso de pie. Su expresión era dura ahora. Sin la máscara de la sonrisa. Mamá, esto es por tu bien. No puedes seguir manejando tus finanzas sola. Es obvio. Mira cómo vendiste los muebles sin pensar. Mira las decisiones irracionales que estás tomando. Irracionales. Vender mis propios muebles en mi propia casa era irracional. Pero robarme durante años no lo era. No dije nada. Solo sostuve su mirada hasta que él desvió la vista. Se fueron esa noche sin despedirse. Y yo me quedé sentada en mi cocina, mirando esos papeles sin firmar, sabiendo que la guerra apenas estaba comenzando. Una guerra silenciosa. Una guerra que yo tenía que ganar. Porque si la perdía, no solo perdería mi dinero. Perdería mi dignidad. Mi autonomía. Mi vida. Los días después de esa cena se volvieron extraños. Lorenzo no volvió a llamarme. No volvió a visitarme. Era como si hubiera decidido castigarme con su ausencia. Como si creyera que yo me vendría abajo sin él, que le rogaría que volviera, que finalmente firmaría esos papeles solo para recuperar su atención. Pero yo no me vine abajo. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no se sentía vacío. Se sentía lleno de algo diferente. Se sentía lleno de claridad. Pasé esos días revisando cada detalle de mi vida financiera. Cada recibo que había guardado. Cada estado de cuenta. Cada papel que tenía alguna conexión con dinero. Y mientras más revisaba, más encontraba. Descubrí que 3 años atrás, cuando Lorenzo me pidió que le prestara mi identificación porque había perdido la suya y necesitaba recoger un paquete urgente, él había hecho algo más con ella. Había abierto una cuenta de servicios de electricidad a mi nombre. En una dirección que no era la mía. En su casa. Durante 3 años, la cuenta de electricidad de la casa de Lorenzo había estado a mi nombre. Y cuando él no pagaba a tiempo, las penalizaciones se acumulaban en mi historial crediticio. Por eso me había negado un pequeño préstamo el año pasado cuando mi auto necesitó reparaciones urgentes. Por eso mi puntaje de crédito había bajado misteriosamente. Llamé a la compañía de electricidad. Les expliqué que esa cuenta no era mía, que yo nunca había vivido en esa dirección. La señora al teléfono me dijo que necesitaba presentar una declaración jurada, que tenía que reportar esto como fraude de identidad. Fraude de identidad. Cometido por mi propio hijo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante no sé cuánto tiempo, intentando procesar cómo había llegado a este punto. Intentando entender en qué momento mi hijo se había convertido en esto. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de la ciudad afuera.
Y pensé en todas las veces que había justificado su comportamiento. Todas las veces que me había dicho a mí misma que él estaba ocupado, que él tenía su propia vida, que yo estaba siendo exigente al esperar más de él. Pero esto no era sobre expectativas. Esto era sobre robo, sobre engaño, sobre un hijo que veía a su madre como una fuente de recursos que podía explotar sin consecuencias. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho. Fui a ver a un abogado. Era una oficina pequeña en el centro de la ciudad. El letrero decía Gustavo Serrano, abogado. Lo había visto en un anuncio en el periódico que ofrecía consultas gratuitas. Entré sintiéndome pequeña, sintiéndome ridícula. Una mujer de 62 años viniendo a quejarse de su propio hijo. Pero la recepcionista me sonrió con amabilidad y me hizo pasar. El abogado Serrano era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos amables. Me pidió que le contara todo. Y yo lo hice. Le conté sobre el dinero que había desaparecido, sobre la tarjeta de crédito que yo no había solicitado, sobre la cuenta de electricidad, sobre los papeles que Lorenzo quería que firmara. Él me escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en un cuaderno. Y cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. Señora Meneses, me dijo, lo que me está describiendo es fraude financiero y abuso de confianza. Si usted firma esos papeles que su hijo le está pidiendo, le está dando acceso legal total a su dinero. Él podría vaciarlo todo y usted no tendría recurso legal porque usted misma le dio permiso. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Yo lo sabía. En el fondo, yo lo sabía. Pero escucharlo dicho en voz alta por un profesional lo hacía real de una manera diferente. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Él se inclinó hacia adelante. Primero, no firme nada. Segundo, necesita reportar el fraude de la tarjeta de crédito y el robo de su cuenta bancaria. Tercero, necesita cambiar todas sus contraseñas, sus números de identificación personal, todo. Cuarto, considere obtener una orden de restricción si siente que está en peligro. Una orden de restricción. Contra mi propio hijo. La idea me pareció absurda y devastadora al mismo tiempo. No quiero meterlo en problemas legales, le dije. Es mi hijo. El abogado me miró con algo que parecía compasión y tristeza. Señora Meneses, su hijo ya está en problemas legales. Él cometió varios delitos. La pregunta no es si usted quiere meterlo en problemas. La pregunta es si usted quiere protegerse a sí misma. Salí de esa oficina con una carpeta llena de formularios y una lista de cosas que necesitaba hacer. Me sentía abrumada, pero también sentía algo más. Sentía determinación. Fui directamente al banco. Cambié todas mis contraseñas. Pedí una nueva tarjeta de débito. Cerré la tarjeta de crédito fraudulenta y presenté una disputa formal. La señorita del banco me ayudó con todo. Me trató con paciencia, sin hacerme sentir estúpida o débil. Cuando llegué a casa esa tarde, me sentía exhausta pero también extrañamente ligera. Como si me hubiera quitado un peso invisible que había estado cargando durante años. Esa noche, Lorenzo finalmente llamó. Su voz sonaba tensa al teléfono. Mamá, necesitamos hablar. Ven a cenar a mi casa mañana. Tenemos que resolver esto. No era una invitación. Era una orden. Y antes, yo habría obedecido sin cuestionar. Pero ahora, después de todo lo que había descubierto, solo sentí una calma fría. No puedo mañana, le dije. Estoy ocupada. Ocupada. Mamá, ¿de qué puedes estar ocupada? Esto es importante. Para ti tal vez, le dije. Para mí, hay otras cosas más importantes ahora. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de sorpresa e irritación. Estás actuando muy raro, mamá. No sé qué te pasa. Pero necesitas dejar de ser tan terca y firmar esos papeles. Esto es por tu bien. Por mi bien. Esas palabras otra vez. Como si robarme fuera un acto de amor. Lorenzo, le dije, con una voz que salió más firme de lo que yo esperaba. No voy a firmar nada. Y creo que necesitamos tener una conversación muy seria sobre varias cosas. ¿Sobre qué cosas?, preguntó. Su voz sonaba diferente ahora. Más alerta. Más cautelosa.
sobre dinero que ha salido de mi cuenta sin mi permiso, sobre tarjetas de crédito que yo no solicité, sobre cuentas de servicios a mi nombre en direcciones donde yo no vivo. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que casi podía sentirlo a través del teléfono. No sé de qué hablas, dijo finalmente. Su voz sonaba controlada, pero yo podía detectar el pánico debajo. Creo que sí sabes, le dije. Y creo que necesitas pensar muy bien en lo que vas a decir después. Mamá, estás delirando. Estás confundida. Tal vez necesitas ver a un doctor. Ahí estaba. La carta que yo sabía que él jugaría. La carta de hacerme parecer senil, confundida, incapaz. No estoy confundida, Lorenzo. Tengo todos los papeles. Tengo todas las pruebas. Y ya hablé con un abogado. Otro silencio. Este más largo. Más pesado. Hablaste con un abogado. Su voz era casi un susurro ahora. Casi una amenaza. Sí. Y él me explicó exactamente lo que has estado haciendo. Me explicó que es fraude. Que es ilegal. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Yo soy tu hijo. Todo lo que he hecho ha sido para ayudarte. Ayudarme. Lorenzo, me robaste. Durante años. Me usaste. Me mentiste. Yo nunca, empezó a decir, pero lo interrumpí. Sí lo hiciste. Y lo sabes. La pregunta ahora es qué vamos a hacer al respecto. Escuché su respiración al otro lado de la línea. Pesada. Agitada. Voy para allá, dijo. Necesitamos hablar en persona. No, le dije. No vienes para acá. Si quieres hablar, podemos hacerlo por teléfono. O podemos hacerlo con abogados presentes. Estás loca, gritó entonces. Completamente loca. Después de todo lo que he hecho por ti. Después de todas las veces que he venido a verte, que me he preocupado por ti. Así es como me pagas. Todas las veces que viniste a comer gratis, quisiste decir. Todas las veces que necesitaste algo de mí. Pero las veces que yo te necesité, ¿dónde estabas? Colgué entonces. Antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera manipularme de nuevo con palabras. Y me quedé ahí, sentada en mi cocina, con el teléfono en la mano, temblando. Pero no de miedo. De rabia. De años y años de rabia contenida que finalmente estaba encontrando su voz. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Porque finalmente había dicho la verdad. Finalmente había defendido mi territorio. Y aunque no sabía qué vendría después, sabía que ya no iba a ser la madre silenciosa que permitía que la pisotearan. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en años. Era como si una niebla espesa se hubiera levantado de mi mente y ahora pudiera ver todo con una nitidez casi dolorosa. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía detenerme ahora. Después de desayunar, tomé mi bolso y salí de casa. Tenía una lista mental de todos los lugares que necesitaba visitar. Todos los cabos sueltos que necesitaba atar. Si Lorenzo pensaba que yo era una anciana confundida e indefensa, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Mi primera parada fue el banco principal donde tenía mi cuenta de ahorros. No la cuenta corriente donde recibía mi salario, sino la otra. La que había abierto hacía 30 años, cuando todavía tenía sueños de comprar una casa propia algún día. Tenía $7,200 ahorrados. No era mucho después de toda una vida de trabajo, pero era mío. Le pedí a la gerente que cerrara esa cuenta. Ella me preguntó si estaba segura, si había algún problema. Le dije que solo quería hacer algunos cambios. Me dio el dinero en un cheque de gerencia y me recomendó que abriera una cuenta en otro banco para mayor seguridad. Seguí su consejo. Fui a un banco diferente, uno del otro lado de la ciudad, uno donde Lorenzo nunca había ido conmigo. Abrí una nueva cuenta. Una cuenta que solo yo conocía. Una cuenta donde él nunca podría encontrar mi dinero. Después fui a la compañía de electricidad. Presenté todos los documentos que el abogado Serrano me había ayudado a preparar. La declaración jurada. La copia de mi identificación. La prueba de que yo nunca había vivido en la dirección donde estaba registrada esa cuenta. La señora que me atendió revisó todo y me dijo que iniciarían una investigación. Que la cuenta sería transferida al nombre correcto o cerrada.
que yo ya no sería responsable. Sentí como si me quitaran una cadena invisible de los hombros. Mi siguiente parada fue la oficina de crédito. Pedí un reporte completo de mi historial. Quería ver todo. Quería saber si había más cosas que Lorenzo había hecho a mis espaldas. El empleado me dio un documento grueso. Me senté en la sala de espera y lo leí página por página. Había otra cosa que yo no sabía. Un préstamo personal de $5,000 solicitado hace 2 años a mi nombre. Un préstamo que nunca se había pagado completamente y que ahora estaba en cobranza. $5,000. Sentí que la rabia volvía a subirme por la garganta como bilis. Marqué cada elemento fraudulento con un marcador. Llené los formularios de disputa, uno por uno, con letra clara y firme. Cuando salí de esa oficina, eran casi las 3 de la tarde. No había comido nada desde el desayuno, pero no tenía hambre. Tenía algo más fuerte que el hambre. Tenía propósito. Fui entonces a la casa de mi vecina, la señora Ángela Macías. Ella tenía 70 años y había vivido en el edificio desde antes que yo. Habíamos sido amigas durante décadas, aunque en los últimos años nos habíamos distanciado un poco. Yo había estado tan enfocada en Lorenzo, tan consumida por tratar de mantener esa relación, que había descuidado otras conexiones. Toqué a su puerta. Ella abrió con sorpresa en el rostro. «Fátima, qué sorpresa. Pasa, pasa». Entramos a su sala. Ella me ofreció café y yo acepté. Nos sentamos y ella me miró con esos ojos sabios que habían visto mucho en la vida. «Te ves diferente», me dijo. «No sé qué es, pero hay algo diferente en ti». Y entonces se lo conté todo. Le conté sobre Lorenzo, sobre el dinero, sobre la traición, sobre todo lo que había descubierto. Hablé durante casi 1 hora sin parar. Y ella me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con una expresión que mezclaba tristeza y algo que parecía reconocimiento. Cuando terminé, ella suspiró profundamente. «Fátima, yo sabía que algo no estaba bien. Lo veía cada viernes cuando él venía. La forma en que te trataba, como si fueras un servicio. Pero no dije nada porque no era mi lugar. Pero me alegra que finalmente estés viendo la verdad». Me tomó la mano entonces. Sus dedos estaban fríos, pero su apretón era firme. «Necesito pedirte un favor», le dije. «Necesito que seas mi testigo. Necesito que si Lorenzo viene y trata de decir que yo estoy confundida, que estoy senil, tú puedas confirmar que no es así, que yo estoy en pleno uso de mis facultades». Ella asintió sin dudar. «Por supuesto. Y más que eso. Si necesitas un lugar donde quedarte, si en algún momento no te sientes segura en tu casa, mi puerta está abierta». Esas palabras me llenaron de una gratitud tan profunda que casi me hacen llorar. Pero no lloré. Ya había llorado suficiente. Ahora era tiempo de actuar. Esa noche, de vuelta en mi casa, organicé todos los documentos que había recopilado. Los puse en una carpeta grande. Hice copias de todo. Guardé los originales en un lugar seguro y dejé las copias en la carpeta. Si algo me pasaba, si Lorenzo trataba de hacer algo, habría evidencia. Habría prueba. También escribí una carta detallando todo lo que había descubierto, todo lo que Lorenzo había hecho. La puse en un sobresellado con instrucciones de que fuera abierta solo en caso de emergencia. Se la di a la señora Ángela para que la guardara. Estaba preparándome, como un general preparándose para una batalla, porque sabía que Lorenzo no iba a dejar esto así. Sabía que vendría, que trataría de manipularme, de convencerme, de hacerme dudar de mí misma. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido hace 2 semanas. Esa mujer había muerto la noche que Lorenzo me amenazó en mi propia cocina. La mujer que era ahora era diferente. Era más fuerte, más clara, más decidida. El miércoles por la tarde, mientras estaba preparando té, escuché un auto detenerse frente a mi edificio. Miré por la ventana y vi el auto de Lorenzo. Él bajó junto con su esposa. Se veían determinados. Venían a confrontarme. Respiré hondo. Guardé mi taza de té. Y esperé. El timbre sonó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Cada vez más insistente. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar.
Me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. Necesitamos hablar, dijo Lorenzo. Su voz era dura, sin pretensiones de amabilidad. Estoy escuchando, le dije. Adentro. Mamá. No vamos a hablar en el pasillo. No tenemos nada que hablar adentro. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí. Su esposa resopló. Esto es ridículo, Fátima. Deja de actuar como si fuéramos enemigos. No son enemigos, les dije. Los enemigos son honestos sobre su hostilidad. Ustedes son peores. Son ladrones que se esconden detrás de palabras bonitas. Lorenzo dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo de furia. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que has hecho por mí. Lorenzo, tengo los registros. Tengo las pruebas. Sé exactamente cuánto dinero me has robado. Sé de las tarjetas de crédito fraudulentas. Sé de la cuenta de electricidad. Sé de todo. Él se quedó paralizado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y ahora, continué, con una calma que me sorprendió a mí misma, tienes dos opciones. O me devuelves todo lo que me robaste, cada centavo, o voy a la policía y presento cargos por fraude. No puedes hacer eso, dijo su esposa. Él es tu hijo. Precisamente por eso duele tanto, le respondí. Porque es mi hijo. Porque yo lo di todo por él. Y él me pagó robándome. Lorenzo finalmente encontró su voz. Tú me debes a mí, gritó. Toda mi vida crecí sin padre. Toda mi vida tuve que ver cómo trabajabas y estabas cansada. Eso fue tu culpa. Tú elegiste tenerme. Tú elegiste quedarte sola. Yo no pedí nacer. Sus palabras cayeron como golpes. Pero ya no me dolían como antes. Porque ahora podía verlas por lo que eran. Justificaciones. Excusas de alguien que sabía que había hecho algo imperdonable y estaba tratando de voltear la culpa. Tienes razón, le dije. Yo elegí tenerte. Y fue la mejor decisión de mi vida hasta que dejó de serlo. Pero eso no te da derecho a robarme. Eso no te da derecho a explotarme. No te robé nada. Solo tomé lo que me correspondía. Nada te correspondía, Lorenzo. Yo te di todo lo que necesitabas cuando eras niño. Cuando fuiste adulto, ya no era mi obligación. Y definitivamente no era mi obligación darte acceso a mi dinero sin mi conocimiento. Su esposa lo tomó del brazo. Vámonos. No vale la pena. Ella ya está perdida. Perdida. Qué interesante elección de palabras. Como si yo fuera la que estaba mal. Como si defender mi propio dinero y mi dignidad fuera una locura. Se fueron entonces. Bajaron las escaleras sin mirar atrás. Y yo cerré la puerta sintiéndome extrañamente tranquila. Esa noche, el abogado Serrano me llamó. Me dijo que los bancos habían confirmado el fraude. Que el dinero de la tarjeta de crédito sería cancelado. Que estaban investigando los retiros no autorizados. Que tenía un caso sólido si decidía presentar cargos criminales. Le agradecí y colgué. Me senté en mi sala vacía, en mi casa que ya no tenía televisión ni muebles elegantes. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí rica. Rica en algo que el dinero no podía comprar. Rica en dignidad. En fuerza. En certeza de que estaba haciendo lo correcto. Los días que siguieron a esa confrontación en mi puerta fueron extrañamente silenciosos, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración esperando a ver qué pasaría después, y yo me encontré atrapada en una especie de limbo emocional donde la rabia y el dolor se mezclaban con una sensación creciente de liberación que no sabía cómo procesar completamente. Lorenzo no volvió a llamar, no volvió a aparecer en mi puerta, y por primera vez en años yo no estaba constantemente esperando su contacto, no estaba revisando mi teléfono cada hora para ver si había algún mensaje suyo, no estaba inventando excusas en mi mente para justificar su ausencia o su silencio. Pero aunque él no estaba físicamente presente en mi vida durante esos días, su presencia digital era imposible de ignorar porque algo en mí me llevó a revisar sus redes sociales. Algo que normalmente no hacía porque siempre me había parecido una invasión de privacidad incluso siendo su madre, pero ahora sentía que tenía derecho a saber qué estaba haciendo, qué estaba diciendo, cómo estaba presentando su vida al mundo mientras yo lidiaba con las consecuencias de sus acciones en privado. Lo que encontré me dejó sin aliento por la audacia, por la desconexión absoluta entre la realidad y la imagen que él estaba proyectando hacia afuera.
Había publicado una foto el día después de nuestra confrontación, una foto de él y su esposa en un restaurante elegante, sonriendo a la cámara con copas de vino en las manos, y el pie de foto decía algo sobre celebrar la liberación de energías tóxicas y rodearse solo de personas que aportan valor a la vida, como si yo fuera la toxicidad de la que él necesitaba liberarse, como si el hecho de que yo me hubiera negado a dejarme robar más fuera algún tipo de negatividad que él había tenido la sabiduría de eliminar de su existencia. Los comentarios debajo de la foto eran todos positivos, todos felicitándolo por cuidar su paz mental, por establecer límites saludables, por priorizar su bienestar emocional. Y yo me quedé mirando esa pantalla sintiendo una mezcla de incredulidad y asco porque todas esas personas que le estaban apoyando no tenían idea de que el hombre que estaban celebrando había estado robándole a su propia madre durante años. Había más publicaciones en los días siguientes, cada una más elaborada que la anterior, como si Lorenzo estuviera construyendo deliberadamente una narrativa pública de su vida que no tenía absolutamente nada que ver con la verdad que yo conocía. Una foto de él en el gimnasio con una reflexión sobre el autocuidado y la importancia de invertir en uno mismo antes de poder ayudar a otros. Palabras que sonaban profundas y significativas hasta que recordabas que este era el mismo hombre que había usado el dinero robado de su madre para comprar membresías de gimnasio y ropa deportiva cara. Otra foto de él trabajando en su computadora con un comentario sobre el sacrificio y el trabajo duro que requiere construir un futuro exitoso, sin mencionar que ese futuro había sido parcialmente financiado con tarjetas de crédito fraudulentas a mi nombre y cuentas de servicios que yo estaba pagando sin saberlo. Lo que más me impactó fue una publicación que hizo el viernes de esa semana, exactamente el día que normalmente habría venido a mi casa a cenar, una publicación donde compartía una foto antigua de cuando era niño conmigo, una foto que yo ni siquiera sabía que él tenía. Una foto donde yo lo sostenía en mis brazos cuando tendría tal vez 5 años y ambos estábamos sonriendo, y el texto que acompañaba la foto era algo sobre cómo a veces las personas que más amas son las que más te lastiman, sobre cómo había aprendido que el amor no significa tolerar comportamientos abusivos, sobre cómo había tomado la difícil decisión de alejarse de una relación familiar tóxica por el bien de su salud mental. Leyendo esas palabras sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago porque Lorenzo había tomado nuestra historia, nuestra relación real con todos sus matices complicados y dolorosos, y la había invertido completamente presentándose a sí mismo como la víctima y a mí como la abusadora. Los comentarios en esa publicación eran aún más abundantes que en las anteriores, docenas de personas expresando su apoyo, diciéndole lo valiente que era por establecer esos límites, compartiéndole sus propias historias de relaciones familiares difíciles, validando completamente su versión fabricada de los eventos. Había personas que yo conocía en esos comentarios, vecinos que él había conocido cuando vivía conmigo, compañeros de trabajo que habían venido a fiestas en mi casa años atrás, todos ellos ofreciéndole palabras de ánimo y solidaridad sin tener la más mínima idea de que la persona de la que él supuestamente necesitaba protegerse era la misma mujer que había trabajado 2 empleos durante años para darle la educación que ahora usaba para conseguir su trabajo bien remunerado. Durante varios días observé este espectáculo digital en silencio, sin comentar, sin reaccionar públicamente de ninguna manera, porque algo en mí sabía que ese era exactamente el juego que Lorenzo estaba jugando y que si yo respondía emocionalmente estaría cayendo en su trampa dándole más munición para su narrativa de que yo era la madre inestable y problemática de la que él necesitaba distanciarse. Pero cada nueva publicación, cada nuevo comentario de apoyo que él recibía de personas que no conocían la verdad, era como una pequeña herida que se abría en algún lugar profundo dentro de mí, no porque me importara lo que esas personas pensaran de mí específicamente, sino porque me dolía ver con qué facilidad las personas creían una historia bien contada sin cuestionar si podría haber otra versión de los eventos. El colmo llegó cuando Lorenzo publicó una historia en su cuenta donde mostraba la casa que él y su esposa habían comprado, mostrando las renovaciones que habían hecho, los muebles nuevos que habían adquirido, el jardín perfectamente diseñado, todo presentado como el fruto de su arduo trabajo y su dedicación, sin una sola mención del hecho de que una parte significativa de todo eso había sido pagado con dinero que no era suyo, con crédito que había sido obtenido fraudulentamente usando mi información personal. Lo mostraba todo con tanto orgullo, con tanta satisfacción, como si realmente creyera que se lo había ganado por sí mismo, como si hubiera olvidado completamente o simplemente no le importara que cada ladrillo de esa casa estaba parcialmente construido sobre el sacrificio y el robo de su propia madre. Lo observaba vivir su vida en esas pequeñas ventanas digitales y me preguntaba cómo era posible que alguien pudiera dormir por las noches sabiendo lo que había hecho, cómo era posible mantener esa fachada de persona exitosa y éticamente correcta mientras simultáneamente había cometido fraude y robo contra la persona que le dio la vida. Me preguntaba si alguna vez sentía culpa.
Si alguna vez en medio de una de esas cenas elegantes en restaurantes caros, o durante uno de esos entrenamientos en el gimnasio, se detenía un momento y pensaba en su madre sentada sola en una casa vacía después de haber vendido sus muebles para poder comer porque su propio hijo la había estado robando sistemáticamente durante años. Pero mirando sus publicaciones, viendo la facilidad con la que él construía y mantenía esta imagen pública perfecta, llegué a entender algo fundamental sobre Lorenzo que tal vez siempre había sabido en algún nivel, pero nunca había querido admitir completamente ante mí misma. Y era que mi hijo había desarrollado la capacidad de crear realidades paralelas en su mente donde podía ser simultáneamente el hijo abandonado que merecía compensación y el hombre exitoso que había construido todo por sí mismo, donde podía justificar el robo como algo que le correspondía por derecho mientras se presentaba públicamente como una víctima de toxicidad familiar. Era una forma de disonancia cognitiva tan profunda que casi parecía como si él realmente creyera sus propias mentiras, como si hubiera construido una narrativa tan elaborada en su cabeza que la línea entre la verdad y la ficción se había borrado completamente. Y mientras yo observaba todo esto desde la distancia silenciosa de mi casa vacía, algo dentro de mí se endureció más de lo que ya estaba, porque ver a Lorenzo no solo robarme sino también robarme mi historia, invertir completamente los roles de víctima y victimario en su presentación pública de los eventos, me hizo entender que no había redención posible aquí, no había conversación que pudiera tener con él que lo hiciera ver la realidad de lo que había hecho. Él había elegido su camino, había elegido la mentira sobre la verdad, había elegido la imagen sobre la sustancia. Y yo necesitaba aceptar que el hijo que yo había criado y amado nunca había existido realmente de la manera que yo creía o había sido reemplazado completamente por este extraño que podía sonreír para la cámara mientras destruía a su madre en privado sin aparentemente sentir ningún remordimiento genuino. El momento llegó un martes por la tarde de una manera que yo no había planeado, pero que en retrospectiva me di cuenta de que había sido inevitable desde el principio, porque la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz sin importar cuántas capas de mentiras se apilen encima de ella tratando de mantenerla enterrada. Yo estaba en la oficina del abogado Serrano, revisando los últimos documentos del caso, cuando me informó que los bancos habían completado sus investigaciones y que habían confirmado un total de $17,000 en transacciones fraudulentas a lo largo de 3 años. Una cantidad que me dejó sin respiración no tanto por el número en sí mismo, sino por lo que representaba en términos de planificación y premeditación, porque esto no había sido un error o un momento de debilidad, sino una operación sistemática y deliberada de robo, que había requerido esfuerzo y dedicación constante de parte de Lorenzo. El abogado me explicó que con esta evidencia yo tenía más que suficiente para presentar cargos criminales, pero que también existía otra opción que tal vez yo querría considerar antes de tomar esa decisión final. Y esa opción era enviar una carta formal de demanda a Lorenzo, dándole la oportunidad de devolver el dinero robado y compensar los daños antes de proceder con acciones legales más severas. Me dijo que esta era una cortesía que muchas víctimas de fraude familiar ofrecían porque entendía que por más que el crimen fuera serio, todavía existían lazos familiares que complicaban la situación de maneras que no aplicaban en casos de fraude cometidos por extraños. Pero también me advirtió que esta cortesía podría ser vista como debilidad por el perpetrador y que yo necesitaba estar preparada para la posibilidad de que Lorenzo respondiera no con gratitud o remordimiento, sino con más manipulación y negación. Pensé en eso durante varios minutos sentada en la oficina del abogado mirando todos los documentos esparcidos sobre el escritorio que detallaban meticulosamente cada transacción fraudulenta, cada cuenta no autorizada, cada mentira que mi hijo había construido cuidadosamente durante años. Y me di cuenta de que parte de mí todavía albergaba una pequeña esperanza irracional de que si Lorenzo se veía confrontado con la evidencia irrefutable de lo que había hecho, tal vez algo en él despertaría, tal vez encontraría algún vestigio de conciencia o remordimiento, o al menos el reconocimiento básico de que había cruzado una línea que no debería haberse cruzado. Esa parte de mí que todavía era su madre a pesar de todo quería darle esa oportunidad de hacer lo correcto, de corregir su error, de mostrar que en algún lugar profundo dentro de él todavía existía algo de la persona que yo había criado con tanto amor y sacrificio. Pero había otra parte de mí más fuerte y más clara que sabía exactamente lo que Lorenzo haría con esa oportunidad, y esa parte sabía que él no la tomaría como una extensión de gracia, sino como una confirmación de que yo era demasiado débil para realmente hacerle daño, de que podía continuar manipulándome y controlándome porque al final del día yo siempre cedería. Porque era su madre, y las madres siempre perdonan, siempre dan otra oportunidad, siempre eligen el amor sobre la justicia. Esa parte de mí entendía que darle una advertencia privada solo le daría tiempo para preparar su defensa, para esconder más evidencia, para construir una narrativa aún más elaborada de victimización que pudiera usar públicamente para destruir mi credibilidad antes de que yo pudiera actuar.
Le dije al abogado Serrano que no quería enviar una carta privada, que no quería darle a Lorenzo la oportunidad de responder en privado, donde pudiera continuar controlando la narrativa y manipulando la situación a su favor. Y en cambio le pedí que preparara los documentos necesarios para presentar una demanda civil formal que se convertiría en registro público, donde cualquier persona que quisiera verificar la verdad pudiera hacerlo en lugar de simplemente creer la versión de los eventos que Lorenzo había estado construyendo tan cuidadosamente en sus redes sociales. El abogado asintió con lo que pareció ser una mezcla de sorpresa y respeto, porque probablemente no esperaba que una mujer de mi edad tomara esa decisión tan directa y sin ambigüedades, y me dijo que procedería inmediatamente con la preparación de todos los documentos necesarios y que Lorenzo sería notificado oficialmente dentro de las próximas 72 horas. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo y que al principio no pude identificar exactamente hasta que me di cuenta de que era poder. El poder de haber tomado una decisión completamente por mí misma, sin consultar con nadie, sin pedir permiso, sin preocuparme por cómo me haría ver ante los demás o si la gente pensaría que estaba siendo demasiado dura con mi propio hijo. Por primera vez en décadas yo había elegido protegerme a mí misma por encima de proteger los sentimientos o la reputación de otra persona, incluso cuando esa persona era mi hijo. Y esa elección, aunque dolorosa, me llenaba de una sensación de integridad que había olvidado que era posible sentir. La notificación llegó a Lorenzo un jueves por la mañana, según me confirmó el abogado Serrano por teléfono. Y aunque yo no estuve presente para ver su reacción inicial, pude imaginar perfectamente el momento en que abrió ese sobre oficial y leyó los documentos que detallaban cada transacción fraudulenta, cada cuenta no autorizada, cada dólar que había robado, meticulosamente documentado con fechas y números de referencia bancaria que hacían imposible cualquier negación. No tuve que esperar mucho para confirmar mi imaginación, porque menos de 2 horas después de recibir la notificación mi teléfono comenzó a sonar con una insistencia que rayaba en la desesperación. Llamada tras llamada que yo dejaba ir al buzón de voz sin contestar porque ya no tenía nada que decirle a Lorenzo que no estuviera contenido en esos documentos legales. Escuché los mensajes de voz más tarde esa noche, cuando finalmente me sentí emocionalmente preparada para hacerlo. Y fue fascinante de una manera perturbadora escuchar la progresión de su pánico a través de cada mensaje sucesivo, porque el primero todavía intentaba mantener algo de compostura con esa voz controlada que usaba cuando trataba de parecer razonable, mientras me decía que esto era un malentendido terrible, que necesitábamos hablar inmediatamente antes de que las cosas se salieran más de control. El segundo mensaje ya tenía un tono diferente, más agudo, más urgente, donde me suplicaba que lo llamara, que esto iba a arruinar su vida, que por favor pensara en lo que estaba haciendo antes de destruir a mi propio hijo, como si yo fuera la que estaba destruyendo algo en lugar de simplemente revelando la destrucción que él mismo había causado durante años. Para el quinto mensaje Lorenzo ya no estaba tratando de sonar razonable o de apelar a mi compasión maternal, sino que había pasado completamente a la rabia y las amenazas apenas veladas, diciéndome que me iba a arrepentir de esto, que él tenía sus propios abogados que iban a demostrar que yo era una anciana senil que no sabía lo que estaba haciendo, que él iba a pelear esto con todo lo que tenía y que al final yo iba a quedar como la villana de esta historia. Escuché cada mensaje hasta el final sin permitirme sentir nada más que una especie de curiosidad clínica sobre cómo una persona podía pasar tan rápidamente de la súplica a la amenaza cuando se daba cuenta de que sus tácticas de manipulación habitual ya no funcionaban. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y emocional, porque Lorenzo no se quedó quieto, sino que comenzó su propia campaña de contraataque, empezando por publicar en sus redes sociales una declaración larga y elaborada sobre cómo estaba siendo víctima de una terrible injusticia perpetrada por una madre que supuestamente amaba, pero que ahora lo estaba atacando legalmente por razones que él no podía comprender completamente. Su publicación estaba cuidadosamente redactada para generar máxima simpatía, sin mencionar ningún detalle específico de las acusaciones contra él, pintándose a sí mismo como el hijo confundido y herido que estaba siendo arrastrado a través de un proceso legal traumático por una madre que tal vez estaba experimentando problemas de salud mental relacionados con la edad. La respuesta a su publicación fue exactamente lo que él esperaba, con docenas de comentarios expresando shock y solidaridad, diciéndole que mantuviera la cabeza en alto, que la verdad eventualmente prevalecería, que ellos estaban de su lado sin importar qué. Y yo observé todo esto desde la distancia con una mezcla de asombro y repulsión ante su habilidad para manipular la narrativa, incluso cuando enfrentaba cargos legales documentados. Pero algo había cambiado en mí, porque esta vez su teatro público no me afectaba de la misma manera que antes. Esta vez yo sabía que tenía algo más poderoso que sus palabras cuidadosamente construidas, y ese algo eran documentos legales irrefutables que no podían ser manipulados con retórica emocional o apelaciones a la simpatía. El verdadero colapso de Lorenzo comenzó cuando sus propios abogados revisaron la evidencia en mi contra y aparentemente le dijeron algo que él no quería escuchar, porque de repente sus publicaciones en redes sociales se detuvieron abruptamente y el silencio que siguió era ensordecedor en su elocuencia.
El abogado Serrano me informó que los representantes legales de Lorenzo lo habían contactado preguntando sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo fuera de corte, lo cual básicamente confirmaba que ellos sabían que no tenía ninguna defensa real contra la evidencia que yo había presentado y que su mejor opción era tratar de minimizar el daño antes de que esto procediera a juicio público, donde todos los detalles sucios serían revelados en documentos de acceso público. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las grietas en la vida cuidadosamente construida de Lorenzo, porque aparentemente algunos de sus amigos más cercanos habían empezado a hacer preguntas incómodas después de que su esposa mencionara casualmente en una reunión social que estaban lidiando con un problema legal familiar complicado. Y una vez que las personas comenzaron a investigar un poco más profundo, descubrieron los documentos públicos de la demanda que detallaban las acusaciones específicas de fraude financiero. La señora Ángela me contó que había escuchado de otras vecinas que el nombre de Lorenzo estaba siendo mencionado en conversaciones de vecindario de maneras que definitivamente no eran halagadoras, que las personas que antes la habían visto como el hijo exitoso y educado ahora lo miraban con sospecha y desconfianza. Su esposa aparentemente estaba furiosa no necesariamente por las implicaciones morales de lo que Lorenzo había hecho, sino por el daño a su reputación social y según rumores que llegaron a mis oídos a través de la red de chisme de vecindario, había habido peleas considerables en su casa sobre cómo manejar la situación. Lorenzo intentó llamarme varias veces más durante esas semanas, pero yo mantuve mi silencio absoluto porque no había nada que él pudiera decirme que cambiara los hechos documentados de lo que había hecho. Y ese silencio mío era aparentemente más devastador para el que cualquier palabra enojada que pudiera haberle dicho, porque significaba que yo había pasado completamente del enojo a la indiferencia, y esa indiferencia era la muerte final de cualquier poder que él alguna vez tuvo sobre mí. El acuerdo final se alcanzó 3 meses después de que yo presentara la demanda y los términos fueron exactamente lo que el abogado Serrano y yo habíamos establecido como mínimo aceptable, porque Lorenzo no tuvo más opción que aceptar cuando sus propios abogados le explicaron que ir a juicio significaría no solo la revelación pública completa de todos los detalles del fraude, sino también la posibilidad muy real de cargos criminales que podrían resultar en tiempo en prisión. Él tuvo que devolver los $17,000 completos más otros $5,000 en compensación por daños y perjuicios, además de pagar todas las tarifas de limpieza de mi crédito y los honorarios de mi abogado. Y todo esto tenía que ser pagado en un plazo de 6 meses con pagos mensuales verificables, o el acuerdo se invalidaría automáticamente y los cargos criminales procederían sin más advertencia. Pero más allá del dinero, que honestamente nunca había sido el punto principal de todo esto, el acuerdo incluía una cláusula que yo había insistido en agregar y que el abogado Serrano inicialmente pensó que era innecesaria, pero que para mí era absolutamente esencial. Y esa cláusula establecía que Lorenzo tenía que emitir una declaración pública reconociendo que había cometido fraude financiero contra su madre y que las acusaciones en mi demanda eran verdaderas y fundamentadas. Él peleó esa cláusula más que cualquier otra parte del acuerdo porque sabía exactamente lo que significaría para su imagen cuidadosamente cultivada admitir públicamente que todo lo que había estado diciendo sobre ser víctima de una madre tóxica era una mentira diseñada para encubrir sus propios crímenes. La declaración apareció en sus redes sociales un martes por la tarde y fue breve y claramente redactada por sus abogados para minimizar el daño tanto como fuera posible dentro de los límites de lo que el acuerdo requería. Pero aún así las palabras estaban ahí en texto negro sobre fondo blanco admitiendo que había accedido a cuentas bancarias sin autorización, que había abierto tarjetas de crédito usando información de otra persona, que había cometido errores graves de juicio que lamentaba profundamente. Los comentarios bajo esa publicación fueron salvajes, con personas que antes lo habían apoyado incondicionalmente ahora expresando shock y decepción, mientras que otros que aparentemente habían sospechado algo todo el tiempo se sentían validados en sus dudas. Y observé todo ese drama digital desplegarse con una sensación de cierre que no tenía nada que ver con satisfacción o venganza, sino simplemente con el reconocimiento tranquilo de que la verdad finalmente había sido dicha públicamente. El primer pago llegó a mi cuenta exactamente la fecha especificada, y cada pago subsecuente llegó puntualmente también, porque Lorenzo sabía que un solo pago perdido significaría consecuencias que él definitivamente no podía permitirse enfrentar. Y con ese dinero yo hice algo que tal vez él nunca esperó que hiciera, porque en lugar de simplemente reponerlo en mis cuentas de ahorro o usarlo para reemplazar los muebles que había vendido, yo compré un boleto de avión a un lugar donde nunca había estado antes. Había pasado 62 años viviendo para otras personas, primero para mi hijo, después para la ilusión de mantener una relación familiar que solo existía en mi imaginación. Y ahora, por primera vez en mi vida adulta, yo tenía la libertad y los recursos para vivir exactamente como yo quería sin tener que justificar mis decisiones ante nadie. Compré una casa pequeña en un pueblo costero a 3 horas de donde había vivido toda mi vida,
Una casa con 2 habitaciones y un jardín donde finalmente podía plantar las flores que siempre había querido pero nunca había tenido tiempo de cuidar cuando trabajaba 2 empleos. La casa costó $40,000 que pagué en efectivo usando una combinación de los pagos de Lorenzo y los ahorros que había logrado proteger en mi nueva cuenta bancaria. Y cuando firmé los papeles de compra sentí algo que solo podía describir como renacimiento porque esta casa era mía de una manera que ningún otro lugar había sido mío antes. Comprada con dinero que había sido devuelto a través de justicia, no ganado a través de sacrificio interminable. Lorenzo intentó contactarme una última vez después de que el último pago fue hecho cumpliendo completamente los términos del acuerdo, y esta vez yo contesté el teléfono porque sabía que ya no había nada que él pudiera quitarme o usar contra mí. Su voz sonaba diferente, más pequeña, más humilde, cuando me preguntó si alguna vez podríamos hablar de verdad, si alguna vez habría posibilidad de algún tipo de reconciliación. Y yo escuché su pregunta en silencio antes de responder con palabras que había estado preparando en mi mente durante meses. Le dije que el hijo que yo crié o nunca existió realmente o murió en algún momento del camino reemplazado por alguien que yo no conocía y no quería conocer, y que aunque yo le deseaba paz y crecimiento en su vida, esa paz y ese crecimiento tendrían que suceder lejos de mí porque yo había cerrado esa puerta no por odio sino por amor propio. Hubo un largo silencio después de mis palabras, y luego un sonido que podría haber sido un sollozo o simplemente respiración entrecortada antes de que él colgara sin decir nada más. Y esa fue la última vez que hablé con Lorenzo porque algunas puertas una vez cerradas necesitan permanecer cerradas no como castigo sino como protección. Ahora vivo en mi casa pequeña junto al mar y paso mis mañanas tomando café en mi jardín viendo crecer las flores que planté con mis propias manos. Y hay una paz en esta vida simple que nunca encontré en todos aquellos años de sacrificio y entrega porque finalmente entendí que el amor verdadero comienza con uno mismo y que ninguna relación vale la pena mantener si requiere que traiciones tu propia dignidad. A veces veo a la señora Ángela, quien viene a visitarme cada pocas semanas trayendo chismes del vecindario antiguo y noticias de personas que solíamos conocer. Y ella me dice que me veo diferente ahora, más ligera, más viva, de maneras que van más allá de lo físico. Tengo una rutina ahora que es completamente mía. Despierto cuando mi cuerpo quiere despertar, no cuando un despertador me obliga. Cocino comidas que me gustan a mí, no pensando en los gustos de otra persona. Paso mis tardes leyendo libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo para hacerlo. Y en las noches me siento en mi pequeño porche escuchando el sonido distante de las olas y sintiendo una gratitud profunda, no por lo que tengo en términos materiales, sino por lo que finalmente entendí sobre mi propio valor. Esta es mi victoria, no en el dinero recuperado ni en la admisión pública de Lorenzo, sino en el hecho de que me recuperé a mí misma de décadas de condicionamiento que me había enseñado que el valor de una madre estaba medido solo por cuánto podía dar y cuánto podía soportar. Aprendí que decir no es un acto de amor propio, que establecer límites no es crueldad sino necesidad, que proteger tu paz no es egoísmo sino sabiduría. Y ahora vivo cada día como un testimonio de esas lecciones aprendidas demasiado tarde, pero no demasiado tarde para importar. Cerré esa puerta con Lorenzo no por venganza sino por dignidad, y esa distinción hace toda la diferencia porque significa que gané no convirtiendo en mi enemigo sino simplemente negándome a seguir siendo mi propia víctima.